Hola, ¿cómo estás, maestra consciente, maestro consciente? Bueno, hoy quiero hablarte de milagros y uno se resiste, ¿no? A veces cuando uno comienza en este tema dice milagro suena como algo muy fuerte o como algo místico, que eso solo le pasa a algunos y y hoy quería traerte esa palabra, ¿no? Yo en algún momento empecé a decir milogros y realmente lo entendí así porque lo escuché en alguien, no recuerdo en quién, hablarlo y después decías, está bueno, porque son mis logros en realidad esto que sucede y realmente uno lo empieza a entender así a medida que van pasando ciertas situaciones. Y hablando con maestras, eh, hoy se me alguien que vino con una historia y ya me lo habían, bueno, lo hemos comentado con otras y bueno, y quería traértelo a, a vos, a que empieces a saber y a conocer que realmente si estás dispuesta al cambio, si realmente nos abrimos en este mundo de nuevas experiencias y a dejar el otro de lado. El otro tiene su historia, su vida, por algo le pasa lo que le pasa, yo tengo la mía y si dejo de ser la víctima de que todo me pasa a mí y a partir de ahora yo voy a empezar a construir mi realidad, yo empiezo hoy a pensar en qué quiero ser yo en esta situación y a construir mi realidad porque eso es posible, los milagros comienzan a suceder. Y el caso es que esta maestra me contaba de una situación con una mamá. ¿Sí? El caso es así, es una auxiliar que le plantea a esta maestra, mira, vino la mamá de fulanita, de Juanita, vamos a poner un nombre, vino la mamá de Juanita a decirme que no, vino enojadísima porque va a hablar con vos mañana, porque resulta que le pegaron a la niña o no sé qué le hicieron, papá está muy, muy enojada con la situación, quiere hablar con vos. ¿No? Estas situaciones que son a veces cotidianas, a veces no tanto. Eh, pero bueno, la situación es puntual. La maestra, que ya maneja estos principios, que entiende que hay que fluir, que entiende que si hay algo a resolver tiene que ver conmigo, si hay un conflicto habrá que ver qué le está pasando a esta mamá, a esta niña, pero ese conflicto tiene que ver con ellos, no conmigo, entonces si yo estoy bien, estoy en paz, todo tiene que estar bien, o sea, no hay por qué haber un conflicto si yo estoy en paz, si yo estoy bien. ¿Qué me viene a decir? Si hay algo que me vienen a decir, tiene que ver conmigo, de lo contrario, no tiene por qué aparecer en mi vista, ¿sí? En mi realidad. Entonces, manteniendo estos principios, la maestra, confiada, deja pasar, suelta, se va a su casa. Al otro día, cuando vuelve a la escuela, ¿qué pasó? Nada, esa mamá no vino, ni ese día, ni el otro, ni el otro, no pasó nada. Entonces, otra vez, la palabra cuál es, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Quizás esa situación que se dio fue entre el auxiliar y entre esa mamá que venía nerviosa, mal, cansada, esa auxiliar que también tenía su estado de emoción en ese momento con ira, con bronca, por X situación o no, pero ¿qué pasó? Esa mamá tenía que encontrarse con ese auxiliar y ambas generaron ese conflicto. Esa auxiliar lleva el cuento a esta maestra que está en paz y está en orden y dicen, bueno, si hay algo que ver, si hay algo que hablar, se hablará en coherencia, en paz, porque sabe que si tengo que vivir una situación, tiene que ver conmigo, de lo contrario, está todo bien, ¿qué tiene que venir a decirme? ¿Sí? ¿Qué sucede? Existen los milagros y funcionan. Entonces, eh, esto es lo que quiero contarte, que se puede vivir desde otra manera. Yo entiendo que uno genera resistencia y quizá dice, sí, bueno, fue justo casualidad porque a veces pasas. Yo quiero que esas casualidades se te empiecen a hacer recurrentes, que vos empieces a ser hacedora de tu vida, de tu día a día, y entiendas que si vos te enroscás en lo que me dijo la directora, otro caso fue también de otra maestra con una directora en particular, con casos así. Esta directora, por situaciones de roce con esta maestra, tenían situaciones conflictivas. Cuando comienza a conocer de estos principios, a conocer las leyes, a conocer cómo funciona, a entender y a enfocar en lo que quiero, a saber que la ley del espejo, qué me está mostrando, esta relación tiene que ver conmigo, y empezó a hacer todo ese trabajo, no en
no en quejarse de la directora y en poner siempre el foco en la directora, sino a decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí que yo tengo esta directora? ¿Qué me está diciendo esta directora? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué yo estoy sufriendo este tipo de falta de respeto o que no me valora lo que yo hago? Cuando entendió que tengo que dejar de pensar en el otro, sino en mí, ¿qué me está pasando a mí que no me siento valorada, que no me siento respetada? Pasó algo similar. Cuando hizo este proceso y empezó a agradecer porque entendía que tenía que ver con su historia de vida, con su programación, con su información, ¿qué nos pasa? Yo cambio, mi realidad cambia. Bueno, eso fue lo que le pasó también a esta maestra. Empezó a entender que las cosas estaban cambiando, que comenzó a haber una relación diferente con la directora empezó a mantener una conversación común, normal, ya no había discusiones, ya no había temas de conflicto, y uno dice, ¿cómo? ¿Tan fácil es? Y yo insisto y digo, una vez que conocía la historia de Mabel Cat y Ho'oponopono, que también lo comparto siempre y lo digo, hay que indagar, hay que averiguar, y Mabel Cat siempre dice, es el camino más fácil, y yo llego a lo mismo, ¿no? Es el camino más fácil, soltar, disfrutar y decir, bueno, si hay algo que tengo que sanar, tiene que ver conmigo, y es más fácil, es más simple. ¿Qué le pasó a esta chica con esta directora? La relación comenzó a cambiar, a sanar, y algo similar al cuento anterior. Muchas veces le traía la situación del conflicto con la mamá. Porque esta mamá va a venir muy enojada a decirte que, porque no sé qué situación en el recreo, en la escuela, siempre había como ese chusmerío, ese comentario. Porque va a venir la mamá de, porque va a venir el papá de a decirte, papá. Esta maestra, sin saber antes de todos estos principios y cómo trabajarlo y cómo afrontar la situación, ¿qué hacía? Claro, iba a su casa con un estado de, ay, ¿qué me va a decir el papá? ¿Qué me va a decir la mamá? Porque esta mujer es atacada en los nervios, o esta mujer siempre viene a agredir, vuelve a la escuela al otro día con esa situación de nerviosismo, de preocupación, pasa la noche mal, pasa a su casa mal, no disfruta del día a día. Llega a la escuela, ¿qué le pasa? Esta mamá que viene acelerada a decirle un montón de disparates y uno sigue sumando, sigue vibrando ese estado de mal humor y entonces empezamos a disparar contra los padres porque todos los padres son así, porque la violencia que hay y date cuenta y la directora que no sé qué, que no me defiende y que los padres son siempre los mismos y al otro día otra situación con otro niño y vivimos siempre así. Esto era lo que le pasaba a esta maestra. Cuando comenzó a darse cuenta que el valor y el poder lo tenía ella, cuando entendió que tenía que dejar de ver al otro como problema, sino que eso me estaba mostrando algo a mí, que yo estaba pasando mal por alguna situación, que yo tenía algo que sanar con mi papá, con mi mamá, que había ahí baja autoestima, que tenía que ver con valores que yo no me estaba reconociendo, no me estaba queriendo yo como persona, no me estaba respetando yo mi lugar, poner límites. A veces la falta de límite, no saber decir no, genera que vengan padres, vengan directores, otros maestros a ponerme, sobrecargarme de información, sobrecargarme de tareas. ¿Y qué me está diciendo la vida? Pone límites, decir que no. Entonces, a partir de ahí, la situación comenzó a cambiar, los milagros empiezan a ocurrir. Entonces comienzan a existir esto de empezar a decir gracias, gracias, gracias. Pero ese gracias de corazón, porque yo insisto, hay un gracias de que uno repite cuando empieza a trabajar en este camino, a decir gracias, gracias, gracias. Me van a escuchar muchas veces decirlo. Uno lo dice gracias como para quitar los pensamientos negativos, como para darle poder a este nuevo emprendimiento, a este nuevo camino, a esta nueva vida. Lo usa como por decir, para ir zafando, para ir cambiando. Pero cuando empiezan a ocurrir los milagros, ahí comienza el agradecimiento real. Yo comienzo a agradecer, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque esto me ocurrió, porque es posible. Y cuando yo digo gracias de corazón, comienza a cambiar también mi realidad, estoy generando una vibración positiva, empiezan a ocurrirme situaciones de agradecimiento. ¿Por qué? Porque lo estoy generando. Por eso es tan importante a los niños enseñarle la emoción. ¿Por qué es tan importante saber qué es esto de la emoción? Porque la emoción atrae, las emociones son la llave directa para atraer a mi vida lo que yo quiero. Pero si yo como maestra no soy consciente de que puedo atraer a mi vida situaciones, entonces ¿cómo voy a enseñarle yo a los niños?
Por eso insisto, en Maestras Conscientes la idea es ser consciente del valor de las emociones, ser consciente del poder de las palabras, de nuestros pensamientos. Hagámonos conscientes del poder que tenemos en mano. Para eso tengo que ir conociendo de a poquito cuáles son las herramientas, qué puedo trabajar, cómo trabajar y comenzar a construir milagros, a ver milagros. ¿Es posible? Sí. ¿Los milagros existen? Sí. Pero para verlos tenés que probar, tenés que experimentar. Esto no se trata de creer, se trata de experimentar, de vivirlo yo, mi día a día. ¿Es un ejercicio mental? Sí. Es como ir al gimnasio todos los días. Si yo no entreno, pero para entrenar tengo que conocer, tengo que leer, tengo que saber. Uno a veces quiere todo ya, hoy, que el video me cambie, esto no funciona. Claro, en un día no, en 2 días no. Si yo no leo, si yo no me informo, tampoco voy a saber. Por eso están estos videos, por eso está la página de Maestras Conscientes en Facebook, por eso he decidido comenzar a transmitir esta información, porque se pueden, los milagros existen y vamos a empoderar a la maestra, vamos a cambiar esta visión que el maestro tiene y se está autosaboteando él mismo, el propio maestro, la colectividad docente, con sus palabras, con sus quejas, con su estado negativo y situación de víctima. Dejemos de ser víctimas y comencemos a ser 100% responsables de lo que me pasa. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Sigo siendo la víctima o empiezo a transformar mi realidad? Hacia ahí vamos, hacia la creación de milagros, porque se puede crear la realidad que yo quiero, se puede crear una colectividad docente fuerte, valorada y respetada. Hacia ahí vamos. Acompáñame.